Bueno, buenos días, ¿cómo están? Un gusto. Bueno, a ver, levante la mano, ¿quién en estos últimos 12 meses estuvo pensando en que la inteligencia artificial podía modificar su rol, su profesión, sus carreras? Bien, gracias por la honestidad. Gracias por la honestidad. Bueno, este es un momento muy particular porque yo diría que es el momento más incómodo que vivimos en los últimos 40, 50 años respecto a la identidad profesional. Nosotros crecimos sabiendo más o menos cómo era la familia, qué íbamos a estudiar o qué carreras había, qué posibilidades teníamos después de estudiar esto y cómo entrar a un trabajo. Bueno, y cómo desarrollarnos, ¿no? En estas escaleras corporativas o cómo hacer un emprendimiento. Eso ahora está cambiando radicalmente y es un momento donde la reinvención, vamos a ver si sigo, la reinvención se convierte en una obligación, en un must, ¿no? En un deber que tenemos porque necesitamos repensar nuestra posición frente al trabajo. Entonces, pero esta reinvención es muy particular porque no solamente estamos hablando de una reinvención profesional, sino también, como la llamamos, psicoprofesional. Es decir, tenemos que cambiar lo que pensamos, lo que sentimos, reubicarnos psicológicamente también frente a este cambio y además de pensar en nuestras nuevas skills y todo lo que tiene que ver con nuestras profesiones o con lo que estamos haciendo en este día a día. Bueno, y para eso nosotros hablamos de el nuevo mindset Human Tech. ¿Y qué significa esto? Que es un poco lo que venimos trabajando en las distintas provincias, en las distintas organizaciones. Yo hace 20 años que trabajo en contextos de transformación y ayudamos a las personas a transformarse como líderes, a pasar de puestos, a desarrollar sus emprendimientos y también a atravesar estas escenas, estos escenarios nuevos. La realidad que este es uno de los más complejos, como los que les decía, porque requiere de repensarse uno también en el centro de esta transformación, más allá de que la inteligencia artificial empiece a ingresar en cada una de nuestras actividades. Y para eso, cuando hablamos de human, es importante empezar a pensar, bueno, ¿qué es lo que tengo realmente que empezar a cambiar? ¿No? Y en eso, por un lado, tenemos los síntomas, ¿no? ¿Cuáles son nuestros síntomas que nos empiezan a mostrar que algo más tenemos que hacer? Entonces, no sé si les pasó, pero que empiezan a sentir como más saturación cognitiva, empiezan a tener como más cansancio, y no es un cansancio como el burnout o la exigencia que tenemos habitualmente, sino de cuando empezamos a usar muchas inteligencias artificiales a la vez, empezamos a tener como más sensación de, bueno, me tengo que exigir más para entender, para ver cómo hago, para estar un poco más a la altura del mercado, para entender, digamos, en esta competencia profesional, cómo vamos a hacer para quedar, ¿no? Y hay algo que se da mucho, estoy tratando de no saltearme la información porque tenía ahí mi presenta, pero no importa. Se da mucho con las estadísticas que justo bien, con las estadísticas que traen, por ejemplo, el World Economic Forum o empresas como IBM o distintas Future of Work. Bueno, que hablan de, por un lado, por ejemplo, que el 39% de tus habilidades para el 2030 van a cambiar, ¿no? Y esto que estábamos hablando de, bueno, a ver, si no me empiezo a ver estas habilidades, ¿cómo las cambio? ¿Desde qué posicionamiento propio las empiezo a cambiar? ¿Solo porque hay que cambiarlas? ¿O cómo hago yo para romper con lo que sé o con lo que creía que sabía hasta ahora, ¿no? Y por otro lado, entender que el 59% de la fuerza laboral también va a tener que capacitarse, como lo están haciendo ahora. Hay mucha gente que no está capacitándose, que está negando este cambio, ¿no? Que le da miedo, mucho miedo este cambio. Y de hecho, ayer estuvimos en una charla con un montón de directores de recursos humanos y muchos, y te diría casi la mayoría de la sala dijo, a mí eso no me va a pasar, porque acá a nosotros nos toca en la selección, nos decían. Y yo decía, ¿cómo no les va a pasar, no? O sea, a todos nos va a pasar, pero no solamente en nuestro puesto. Si trabajamos en una organización, le pasa a la organización en la que trabajás, a tu emprendimiento, a los equipos, a los líderes que están a cargo tuyo. No es necesariamente que te tenga que pasar a vos, ¿no? Entonces, y este dato es muy interesante porque estamos casi, a ver, hay algo que se llama half-life, ¿no? Como la media que tiene, o sea, la vida media que tiene cada una de nuestras habilidades. Y hasta ahora tenían 15 años.
¿no? 15 años más o menos nos servían esas cosas que aprendíamos o las habilidades que teníamos, y ahora el tiempo promedio, según IBM, bajó a menos de 5 años. Y en temas como recursos humanos, tecnología, etcétera, 2,5 da la estadística. Así que claramente hay que empezar a tener como una mayor adaptabilidad, mayor flexibilidad. Y esto que les decía, bien, esto que les decía de los síntomas, ¿no? En los síntomas vamos a ver el agotamiento como más expresado, la ansiedad más expresada, la desconexión, más temas vinculares, vamos a tener más temas de cómo contestamos, cómo reaccionamos frente a los demás en nuestros equipos, con la gente con la que laburamos, con nuestros líderes, con nuestra familia, ¿no? Empieza a haber esta cosa de estar más irascibles porque no nos sentimos tan cómodos. Y hay muchas personas que lo están transitando y no se están dando cuenta que tiene que ver con esto, ¿no? Y bueno, veo mucho en los líderes que me vienen a consultar como lo que se llama parálisis decisional o ansiedad decisional. Entonces, o están decidiendo a full todo el tiempo, viste, entrando como en esto, como en este miedo a perdérsela, o están más, quizás los que tienen perfiles un poco más, si se quiere, más fóbicos, ¿no? Más en un lado más de recogimiento, de introspección, pero y algunos en parálisis, que eso obviamente está como en el otro polo de la toma de decisiones. Y bueno, y después ya hablamos de las personas que están en la fase de negación. Entonces, ¿cuáles son los otros puntos que evaluamos cuando una persona viene a trabajar esta reconversión, esta reinvención laboral? Bueno, también lo que piensan, ¿qué pensamos? ¿Qué es lo que está en nuestra cabeza? ¿Qué nos decimos todos los días? ¿No vamos a poder? ¿Seremos suficientes? No, ¿no? ¿Cuáles son nuestras creencias de base? ¿Cuáles son tus emociones reinantes en este momento? Detectalas, fíjate qué está pasado de tu línea habitual. Por otro lado, también, ¿qué estás llevando a la acción? ¿No? Si esta ansiedad, si te está haciendo accionar desde esa emoción, o estás pudiendo parar la pelota y pensar un poco más, repensarte vos en tu trabajo, la organización y hacer un plan estratégico más sólido, pero no solo del producto, del servicio, de cómo, viste, está como todo muy pensado quizás desde lo técnico, y desde cómo vamos a hacer técnicamente para vender más o para instalar o para crear, ¿no? Pero ¿qué pasa con nosotros? Es el punto. Bien, bueno, y después pensar también en cómo nos atraviesan los mandatos que recibimos a lo largo de la vida, ¿no? Que nos dijeron, bueno, tenés que ser de un modo, tenés que trabajar de otro, ¿no? Y esas heridas que también fuimos a lo largo de nuestra existencia teniendo, que nos echaron, fracasamos en un trabajo, nos rechazaron en cosas, ¿no? Como todo eso va quedando en nuestro tintero y en realidad eso va creando eh, cosas muy particulares, ¿no? Que se prenden y se ven a través de los síntomas que hacen que en momentos como este, donde el contexto está tan ajetrado, tan complicado, se vean mucho más. ¿Ok? ¿Van pensando en sus casos particulares? Bien. Bueno, entonces, esto nosotros no se veía muy bien, pero escribimos un libro que se llama Cuando el trabajo duele, que es en ese libro hablamos de lo que se llama el dolor laboral y básicamente tiene que ver con esto, que el trabajo en general no es el problema en sí, ¿no? El trabajo en general es un escenario donde empezamos a ver todas estas situaciones que les decía y se expresa allí, se proyecta allí y la inteligencia artificial viene a ser como ese espejo amplificador. Todo lo que te pase ahora en este contexto se va a ver más. Todo lo que no sepas o sepas se va a ver más, ¿no? Amplifica lo que uno ya tiene y trajo hasta este momento. Bien, bueno, el segundo desafío, el primero entonces era entender cuándo el trabajo duele, ¿no? Son 4 desafíos del Human Tech Mindset. El primero es entender esto, el segundo es, digamos, cómo la IA amplifica tu capacidad. Y lo que hacemos es entender primero cuáles son esas skills o esas core skills humanas que necesitamos para este futuro del trabajo, que en realidad es para este momento ya, ¿no? Pero que se va a ir amplificando con el tiempo. Entonces, por un lado, entender, como decíamos, el autoconocimiento, la gestión. Ahora estamos corrigiendo mucho más, estamos supervisando mucho más las tareas, todo lo que nos devuelve la IA lo tenemos que revisar, corregir, ¿no? Son todas como actividades que uno utiliza con la corteza prefrontal mucho más que antes, mucho más. Entonces, eso requiere otro tipo de skills que no todo el mundo las tiene. Algunos serán más tech, otros serán más human y cada uno tendrá que llegar como a su equilibrio, ¿no?
Entonces, también la forma que nos relacionamos, ¿no? Si tenemos un pensamiento, no sé, más, como más convergente o más divergente, si relacionamos, ¿no? Si tenemos un pensamiento, no sé, más, como más convergente o más divergente, si trabajamos más en un relacionamiento y una visión más 360 de la situación, bueno, cada uno tendrá que revisar estas skills, estas competencias para esta nueva era del trabajo y para eso, en general, en consulta trabajamos con crear una suite cognitiva. Viste que estamos todo el tiempo hablando de suites, de apps o de cosas que uno quiere, tiene que comprar, etcétera. Bueno, acá es la propia, ¿no? ¿Cuál es tu suite cognitiva? ¿Y cómo podés hacer que la IA sea un amplificador de lo que necesitas resolver o ver? Entonces, por un lado pensamos en créate un agente que sea tu radar, que sepa sobre qué oportunidades de mercado hay, que entienda que busque información por vos, que te lleve, que te traiga invitaciones a eventos, que te traiga información sobre tu mercado, sobre tu profesión, sobre los cambios, ¿no? Como sea tu radar, que todos los días te mande una notificación, ya sea por WhatsApp o por mail, ¿no? Que te empiece a dar esa info que estás buscando. Por otro lado, bueno, nosotros trabajamos mucho con nuestro propio agente, que es un poco la representación de nuestros cerebros, para que la gente haga sus ejercicios, pero vayan creándose el suyo, ¿no? Cómo se van sintiendo, eso que vimos en la parte anterior, ¿no? Como puedan ir contando, digamos, puntualmente qué es lo que les está pasando con este cambio y empezar a trabajar con la IA todas las cosas que pueden hacer a futuro y bájense los reportes. Todos los reportes estos son gratuitos. Bájense en los principales congresos, las principales charlas de mundiales y empiecen a machear con su propio perfil actual y sus competencias actuales y van armándose su plan. Y en el caso de que esto no lo puedan hacer solos, bueno, tendrán que buscar una ayuda y que sea como un formato más híbrido, ¿no? Y bueno, después, por último, trabajar esta imagen, ¿no? Porque acá tienen un montón de apps que les van a servir como, por ejemplo, Midjourney, Gemini, ¿no? El primero pueden usarlo mucho con Perplexity, con ChatGPT, el coach también con ChatGPT. Después, todas las apps visuales están buenísimas, pueden hacer un montón de cosas para tener una imagen propia, ¿no? Cómo comunicar su propia información. Y por último, trabajar en la visibilidad y utilizar las inteligencias artificiales que los portales nos dan. Por ejemplo, LinkedIn tiene o sea, tiene integradas muchas, no es inteligencia artificial en sí, pero sí tiene integrada mucha información y muchas herramientas de inteligencia artificial que podemos usar a nuestro favor para el desarrollo profesional. Em, bueno, ahora vamos a ir con otros dos desafíos, pero los voy a dejar en manos de Erno Gómez, que él es especialista y mentor de marca humana, así que, bueno, vamos con él. Bueno, muchas ¿Seguimos? gracias, Ani. ¿Cómo la remaste al principio? Yo me hubiera quedado en blanco. Así que, buenísimo. Dame el pasador. Bien, tomate un poquito de agua. Bueno, a ver, Ani les venía contando entonces son 4 desafíos para poder desarrollar una mentalidad Human Tech. Fue recorriendo los primeros 2. El siguiente tiene que ver con. ¿Se ve bien esta imagen? ¿La pueden ver bien ustedes? Sí. Ok, pues se ve mejor en la transmisión. Bueno, a ver, la idea es, este tercer desafío tiene que ver con dejar una marca humana. Qué interesante en un evento de inteligencia artificial como es de este calibre la IA Week, poder hablar de humanidad, ¿no? Poder venir y hablar de psicología y poder hablar de humanidad. Me parece que de movida eso ya es muy importante en esta era. Y para comenzar, tenemos acá, bueno, ¿cuál es la gran diferencia entre las personas que están del lado izquierdo y las personas que Más están o menos ven. del lado derecho? Me ubico de este lado a ver si más o menos las ven. Bueno, la idea era un poco jugar con esto. Acá inferimos en que, bueno, está Mario Pergolini, J.K. Rowling, bueno, tenemos a Sam, el creador de OpenAI, tenemos acá a Taylor Swift, tenemos a Gary Ron y a Paris Hilton, ¿no? Todos conocemos de movida los nombres de estas personas y cada uno de ustedes supone algo que ya acompaña ese nombre, que ya significa algo más, ¿no? Si decimos Mario Pergolini, decimos, bueno, disruptivo, innovador, bueno, cada cual irá pensando, ¿no?, lo que hay más allá de esa persona, y así con cada uno de los casos. Ahora bien, de este lado se pone muy interesante la cosa, porque a priori no conocemos a nadie, ¿no? Pero los aportes que tuvieron en la sociedad son inmensos, ¿no? Tenemos acá la persona que descubrió las primeras interacciones, posibles interconexiones,
y que llegó a descubrir el Wi-Fi, por ejemplo. Tenemos al creador del PDF, tenemos a la fundadora de Canva, acá abajo está el creador de la WW, acá abajo está la persona que fue la pionera en trabajo remoto, y acá tenemos al inventor del semáforo, ni más ni menos. Entonces, digo, no conocemos los nombres, pero los aportes que hicieron a la sociedad son inmensos. Prácticamente no hubiéramos podido ni trabajar, no hubiéramos podido estudiar, ni siquiera movernos en la vía pública, ¿no? Sin embargo, hay una gran diferencia entre estas personas, porque como conocemos a todos de allá, y acá, sin embargo, los aportes son tan grandes, la gran diferencia es la marca personal de estas que están de este lado. Personas que han trabajado en su marca personal y sin embargo de este lado al no trabajarlas, pero fíjense los aportes que tuvieron. Entonces, la marca personal, qué lástima que no se vea, la marca personal es algo que ha revolucionado en los 90. ¿Sí? Que es un concepto que vino prácticamente a decir, bueno, el marketing personal, el marketing aplicado a la persona, desde este sentido, nosotros creemos que esto evoluciona a algo mucho más profundo que es la marca humana, y nos detenemos a pensar, ¿qué evoluciona? La marca personal, hoy en día cualquiera, gracias a la democratización de la inteligencia artificial, cualquiera puede parecer un experto o un especialista en LinkedIn, ¿no? Él tiene el mejor branding, tiene la mejor narrativa, tiene la mejor forma de comunicar, de armar un diseño. Voy viendo las caras que me hacen todos así como diciendo, bueno, todos alguna vez entramos a LinkedIn y vemos, ¿no? A las cosas que, el autobombo, el famoso autobombo. Entonces, está buenísimo, ¿sí? Que todos tengamos la posibilidad, esto democratiza, pero, sin embargo, a esas personas, si somos capaces de preguntarles cuál es tu marca humana, silencio, ¿no? O sea, ¿cuál es el sello diferencial? ¿Cuál es el aporte real que hay detrás de todo esto que armaste? Bueno, la respuesta no está tan cortita y al pie, ¿no? No es tan fácil decir esto es lo que a mí me distingue, esto es lo que a mí me caracteriza, lo que yo aporto como huella diferencial. Entonces, esta marca humana pareciera ser que se empieza a meter de nuevo en la conversación el diferencial humano cuando está todo tan al alcance de cualquiera. ¿Sí? No digo que esto sea algo que sea contraproducente, pero sí, fíjense cómo el diferencial humano pareciera convertirse en una ventaja competitiva. Entonces, en un paradigma en el cual, de alguna manera, nuestra identidad laboral tenemos que empezar a expresarla en el mercado, bueno, es donde esto se convierte de alguna manera en un antes y después, ¿no? Entonces, la evolución, no digo que la marca personal sea algo negativo, sino que la marca humana integra la marca personal. Está buenísimo hacer un tratamiento de marca personal, pero sobre todas las cosas detenernos a pensar dónde confluye el ADN, nuestro ADN. Hay un cartel cuando entré que me flasheó porque decía, la innovación está en nuestro ADN, decía, ni bien entré. Claro, eso tiene una representación de decir, bueno, uno lo piensa como diciendo, bueno, está en nuestro ADN innovar, pero también tiene un subsignificado, ¿no? Si nos ponemos a pensar, esa frase tiene otro significado, que es innovar está en nuestro ADN, en el ADN, en el diferencial. ¿No? A mí me gusta buscar esas subfrases, ese subsignificado en cada una de las frases que uno va viendo. Entonces, ese diferencial humano es lo que nos va a permitir no volvernos obsoletos. ¿Sí? Paradójicamente, lo que viene la inteligencia artificial a mostrarnos es que lo que hay que enaltecer es la humanidad. Entonces, en este sentido, pasando un poquito, bueno, acá directamente ya no se ve, lástima. Bueno, un poco la idea era trasladar esto a no solamente lo individual, ¿sí? No solamente al talento personal que tiene cada uno, cada individuo, sino empecemos a pensar también cuál es el diferencial que pueden llegar a tener los equipos que se animan a impulsar una marca, que se animan a dejar una marca humana en el otro. ¿Cuántas veces son aquellas posibilidades que tenemos de decir, bueno, el equipo genera un equipo en el que vos hayas trabajado y lo podés ir pensando en tu mente y decís, la verdad que con este equipo encaramos este proyecto y nos distinguimos y nos diferenciamos por esto, ¿no? A veces es un poco difícil pensarlo, pero acá yo había traído una imagen directamente preciso de la presentación, había traído una imagen de la escaloneta, ¿no? Si decimos de la escaloneta. Claro, amamos a Messi, amamos al Diego, amamos a De Paul, ¿sí? Pero la realidad es que la escaloneta es una identidad más allá de cada futbolista individual. Entonces, esto se vuelve interesante cuando la identidad, cuando la marca humana, no solamente tiene que ver con el individuo, sino que también se expresa a nivel grupo, es la identidad colectiva. Y esto, como seres humanos, ayer cuando veníamos para acá, volábamos para acá, algo tan naturalizado, tan normalizado que tenemos, que es este momento en el cual el avión está aterrizando, ¿no? Está aterrizando, y hay un segundo en el cual, digamos, el piloto, todos depositamos, las cientos de personas que estamos ahí, depositamos la confianza en el piloto.
¿no? Esa es una de las mejores escenas que representan lo que es la mentalidad Human Tech, porque es el piloto manipulando la tecnología. El piloto no podría hacer su labor sola, la tecnología también depende de ese humano que hoy la manipula, ¿sí? Por lo menos en este paradigma en el que estamos hoy en día. Entonces, en ese momento, los cientos de seres humanos que estamos, depositamos la confianza en ese acto humano, en ese criterio y en esa toma de decisión de ese piloto manipulando la tecnología. Y eso realmente en ese instante uno dice, bueno, che, qué conmovedor. Y que no sé si me pasa solamente en Argentina que aplaudimos todos al piloto, es algo muy argento, eso. Bueno, a ver, voy para atrás. Esta se ve, che, está bien, va, muy bien. Bueno, ¿cómo desarrollamos una marca humana? Acá en este slide tenemos las preguntas para salir de la Matrix. ¿Qué quiere decir salir de la Matrix? Salir de lo monótono, ¿sí? Salir del piloto automático. Bien, cada cual irá viendo estas preguntas y tomará nota de la que elija, de la que quiera, de la que le pegue más, de la que más le resulte un disparador. Porque justamente lo que hacen es provocar ese diferencial, empezar a pensar en qué es lo que nos distingue de un otro, qué es lo que nos hace únicos. Entonces tenemos, si tuvieras el éxito garantizado en lo que vayas a emprender, ¿qué es lo que harías? Tengo un montón de consultantes que me odian cuando les hago esa pregunta, porque se acaban las excusas, ¿no? Porque en ese escenario imaginario, de alguna manera, se acaban todos los argumentos, ¿no? De decir, bueno, yo me dedico a esto, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy el gerente de tal cosa, soy el contador, soy... Bueno, estaría buenísimo que en los ejercicios ahora que vamos a hacer seguramente en el break de interacción, de networking, tratemos de presentarnos diciendo, más allá de lo que me define en el puesto, en el cargo, en el rol, ¿cuál es mi diferencial? ¿Cuál es mi sello? Sí, esto, ¿cuál es mi marca humana? Bueno, volvimos atrás. Ok. Bueno, esperen, no me quiero ir perdiendo. ¿Uso este? Bueno, espera un segundito. Entonces, nada, estas preguntas son las que de alguna manera tenemos que empezar a pensar en esta era para generar ese diferencial, ¿sí? Empezar a trabajar en el diferencial humano. Tomen su foto y váyanse pensando en cuál es la que más los convoca. Reinventarse es reconstruir el vínculo entre identidad y trabajo. Lo que nosotros hablamos cuando hablamos de reinvención, uno piensa, che, tengo que empezar de cero. La realidad es que la reinvención es profundizar precisamente en lo que sos. ¿Sí? Entonces está bueno recordar que el vínculo entre el humano y el humano y el trabajo muy probablemente cambie. Ya hay algunas bombitas que hemos escuchado por ahí, trabajar será opcional. Bueno, en este punto digo, si trabajar será opcional, entonces ya no me voy a poder definir por mi trabajo, ya no me voy a poder definir por el valor, por mi fuente de creación de ingreso. Entonces, ¿por qué me voy a definir? Bueno, por menos que sea por hacer algo que realmente te guste, que realmente te identifique, que realmente te represente. Bueno, acá estaba la escaloneta. Aplauso cerrado para la escaloneta, por favor. Claro. En algún momento llegó la escaloneta. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, llegando al desafío número 4, es cuando vieron que yo les decía, esto se puede trasladar también a nivel equipo, a nivel compañía. El desafío 4 tiene que ver con instalar humanidad corporativa. Vuelvo al principio donde les decía, qué bueno que está en un evento de inteligencia artificial poder hablar de humanidad. Entonces, en este aspecto, cada cual en su organización, en su empresa, en su proyecto, en su equipo, pensará y dirá, bueno, a ver, ¿cómo hago yo para poder generar, promover y ser un embajador de la humanidad corporativa? Esto no lo decimos nosotros porque somos románticos de la humanidad, ¿sí? O embajadores de la humanidad. Lo dicen los datos, lo dicen los estudios. Sí, fíjense esto, qué interesante. El 57% de las empresas admite haber incorporado IA principalmente por presión o, como decía Ani, FOMO, ¿no? Ese es un datazo. Que se ve mucho en las pymes eso, ¿no? Que quizás todavía saben Exactamente. para qué, pero están contratando e implementan de más. Después tenemos otro que es un término que lo van a empezar a escuchar, que es el de intuition rust, que es corrosión de la intuición profesional. Se empieza a nublar el juicio profesional, el criterio profesional. Se empieza como a, bueno, a ver, ok, la IA me dice esto, ¿no? Y aparecen los casos también, y me meto más en lo psicológico, que es la sobrecarga cognitiva, ¿no? Todo lo que empieza a pasar desde decir, che, al final, ¿para qué nos está sirviendo la inteligencia artificial? ¿Para decidir mejor o estamos sobresaturados? Estamos con el ChatGPT, con Gemini, digo, trabajando a 1000 pantallas, entonces eso también nos sobrecarga cognitivamente. Y finalmente tenemos otro que está buenísimo, que es el que cuenta que el 55% de las empresas que desvincularon personas para reemplazarlas, hipotéticamente por inteligencia artificial, reconocieron que tomaron esta decisión de manera equívoca. Bien, entonces no es que venimos a decir, bueno, la humanidad corporativa, digo, pensemos cuál es el tejido humano que sostiene a las personas que hacen a las empresas, que es sencillamente la cultura. Bien, entonces el llamado es más bien a las áreas que son embajadoras de la humanidad dentro de cada organización. Pensemos, ¿cuáles son esas áreas? ¿No? Si me ponemos, bueno, ¿quiénes son los que tienen que custodiar
el factor humano dentro de una organización que está encarando un proyecto de implementar inteligencia artificial. De movida todos pensamos en talento, gestión humana, recursos humanos. Ahora, cuidado también, porque hay otras que están involucradas en la transacción del humano y de este vínculo del humano con su trabajo. Prácticamente, si nos vamos a la cúpula, a la cúspide, o por más que sean organizaciones horizontales, digo, la mesa chica, la toma de decisiones y todos los que ejercen liderazgo tienen que ser los primeros embajadores de esta humanidad corporativa. Bueno, acá tenemos para que escaren, este se ve, ¿no? Sí, ese se ve por eso. Bueno, buenísimo. Bien, no, acá les dejamos un QR y también por las dudas, como hay en algunas personas que no están teniendo buen internet, utilizar también por WhatsApp, nos pueden pedir, podemos pues enviarles unas guías, también, bueno, varias cosas que vamos a poder invitarlos y estar en contacto. Nosotros subimos información en Escaneen, las redes todo el tiempo, así que me quedo acá, así pueden les escanear. dejamos todos los datos. Sí, y antes del cierre, entonces, está bueno que hagamos este Bien. contacto, bien. Paso, bueno, al final, entonces, la propuesta es, para generar un mindset Human Tech, esta fusión, vuelvo al QR, pero claro que sí. Si no, Muy bien. trabaja punto mejor o Erno Gómez, ahí en Instagram también es más fácil, nos pueden ubicar y se lo pasamos. Igual ahora, esta conversación la tenemos que seguir en el break. Nos vemos en el break. Bueno, para el cierre, sencillamente nuestra propuesta es que para instalar un Mindset Human Tech, ya sea en sus organizaciones o ustedes mismos como individuos, son 4 los desafíos. ¿Sí? Repasando un poco. El primero es detectar cuándo el trabajo duele. Eso ameritó directamente un libro de la señorita que tengo acá al lado. Fíjense, el trabajo de autoconocimiento y de esa fase de núcleo, de esa fase más bien de introspección que hay que entender cuando uno se propone a decir, bueno, ¿qué es lo que a mí me duele en el trabajo? ¿Qué es lo que me incomoda? ¿Qué es lo que antes de lo profesional hay un factor psico? Por eso nosotros hablamos de desarrollo psicoprofesional. Ese es el desafío 1. El desafío 2, entonces, es amplificar las capacidades con inteligencia artificial, ¿sí? Es decir, utilizar la IA como, ¿viste? Hacer un upgrade, ¿bien? Y en los otros puntos, entonces, animémonos a dejar una marca humana, ¿sí? Pensemos realmente cuáles son aquellas características que nos permiten generar una huella en alguien más. Y por último, seamos embajadores entonces de la humanidad corporativa. Seamos personas que pueden fomentar la sensibilidad empresarial. Bueno, muchas gracias. Gracias. Nos vemos ahora en el break. No te olvides en serio. Muchísimas gracias, chicos, por esta disertación que han tenido, muy interesante, por supuesto. Gracias también a quienes nos están acompañando y gracias a quienes están siguiéndonos a través de la transmisión desde YouTube. Vamos a hacer un corte, vamos a hacer un break para que vayan a comer algo, estirar las piernas. Nos encontramos a partir de las 2 de la tarde con nuevos disertantes y bueno, en esto que es la segunda jornada del IA Week en Neuquén, este IA Week 2026. Gracias, nos encontramos dentro de un ratito. Neuquén es energía y hoy también es conocimiento aplicado al futuro. El Polo Científico Tecnológico Capital nace como una iniciativa municipal en el corazón del oeste de la ciudad. Un desarrollo planificado en etapas con 3 edificios interconectados. Hoy, el módulo 1 y 2 ya están en funcionamiento, mientras avanza la licitación de un tercer espacio destinado a investigación biomédica, data center y empresas tecnológicas locales. El Polo reúne universidades, centros de investigación, organismos científicos y empresas tecnológicas, consolidando un ecosistema que conecta formación, innovación y producción. Su foco es claro: generar soluciones de innovación tecnológica para la industria, la economía y la sociedad en su conjunto. Con el Instituto Vaca Muerta, inaugurado en 2026, se forman miles de personas en perfiles estratégicos para la industria, generando empleo calificado y oportunidades reales. Cada nuevo desarrollo impulsa la economía local. Por cada empleo directo, se generan múltiples oportunidades en servicios, logística y tecnología. El Polo posiciona a Neuquén como la capital de la economía del conocimiento, reteniendo talento, atrayendo inversiones y proyectando la ciudad al mundo. Neuquén es energía y hoy también es conocimiento aplicado al futuro. El Polo Científico Tecnológico Capital nace como una iniciativa municipal en el corazón del oeste de la ciudad. Un desarrollo planificado en etapas con 3 edificios interconectados. Hoy, el módulo 1 y 2 ya están en funcionamiento, mientras avanza la licitación de un tercer espacio destinado a investigación biomédica, data center y empresas tecnológicas locales. El Polo reúne universidades,
centros de investigación, organismos científicos y empresas tecnológicas, consolidando un ecosistema que conecta formación, innovación y producción. Su foco es claro: generar soluciones de innovación tecnológica para la industria, la economía y la sociedad en su conjunto. Con el Instituto Vaca Muerta, inaugurado en 2026, se forman miles de personas en perfiles estratégicos para la industria, generando empleo calificado y oportunidades reales. Cada nuevo desarrollo impulsa la economía local. Por cada empleo directo, se generan múltiples oportunidades en servicios, logística y tecnología. El Polo posiciona a Neuquén como la capital de la economía del conocimiento, reteniendo talento, atrayendo inversiones y proyectando la ciudad al mundo. Neuquén es energía y hoy también es conocimiento aplicado al futuro. El Polo Científico Tecnológico Capital nace como una iniciativa municipal en el corazón del oeste de la ciudad, un desarrollo planificado en etapas, con 3 edificios interconectados. Hoy, el módulo 1 y 2 ya están en funcionamiento, mientras avanza la licitación de un tercer espacio destinado a investigación biomédica, data center y empresas tecnológicas locales. El Polo reúne universidades, centros de investigación, organismos científicos y empresas tecnológicas, consolidando un ecosistema que conecta formación, innovación y producción. Su foco es claro: generar soluciones de innovación tecnológica para la industria, la economía y la sociedad en su conjunto. Con el Instituto Vaca Muerta, inaugurado en 2026, se forman miles de personas en perfiles estratégicos para la industria, generando empleo calificado y oportunidades reales. Cada nuevo desarrollo impulsa la economía local. Por cada empleo directo, se generan múltiples oportunidades en servicios, logística y tecnología. El Polo posiciona a Neuquén como la capital de la economía del conocimiento, reteniendo talento, atrayendo inversiones y proyectando la ciudad al mundo. Neuquén es energía y hoy también es conocimiento aplicado al futuro. El Polo Científico Tecnológico Capital nace como una iniciativa municipal en el corazón del oeste de la ciudad, un desarrollo planificado en etapas, con 3 edificios interconectados. Hoy, el módulo 1 y 2 ya están en funcionamiento, mientras avanza la licitación de un tercer espacio destinado a investigación biomédica, data center y empresas tecnológicas locales. El Polo reúne universidades, centros de investigación, organismos científicos y empresas tecnológicas, consolidando un ecosistema que conecta formación, innovación y producción. Su foco es claro: generar soluciones de innovación tecnológica para la industria, la economía y la sociedad en su conjunto. Con el Instituto Vaca Muerta, inaugurado en 2026, se forman miles de personas en perfiles estratégicos para la industria, generando empleo calificado y oportunidades reales. Cada nuevo desarrollo impulsa la economía local. Por cada empleo directo, se generan múltiples oportunidades en servicios, logística y tecnología. El Polo posiciona a Neuquén como la capital de la economía del conocimiento, reteniendo talento, atrayendo inversiones y proyectando la ciudad al mundo. Neuquén es energía y hoy también es conocimiento aplicado al futuro. El Polo Científico Tecnológico Capital nace como una iniciativa municipal en el corazón del oeste de la ciudad, un desarrollo planificado en etapas, con 3 edificios interconectados. Hoy, el módulo 1 y 2 ya están en funcionamiento, mientras avanza la licitación de un tercer espacio destinado a investigación biomédica, data center y empresas tecnológicas locales. El Polo reúne universidades, centros de investigación, organismos científicos y empresas tecnológicas, consolidando un ecosistema que conecta formación, innovación y producción. Su foco es claro: generar soluciones de innovación tecnológica para la industria, la economía y la sociedad en su conjunto. Con el Instituto Vaca Muerta, inaugurado en 2026, se forman miles de personas en perfiles estratégicos para la industria, generando empleo calificado y oportunidades reales. Cada nuevo desarrollo impulsa la economía local.
Por cada empleo directo, se generan múltiples oportunidades en servicios, logística y tecnología. El Polo posiciona a Neuquén como la capital de la economía del conocimiento, reteniendo talento, atrayendo inversiones y proyectando la ciudad al mundo. Neuquén es energía y hoy también es conocimiento aplicado al futuro. El Polo Científico Tecnológico Capital nace como una iniciativa municipal en el corazón del oeste de la ciudad, un desarrollo planificado en etapas, con 3 edificios interconectados. Hoy, el módulo 1 y 2 ya están en funcionamiento, mientras avanza la licitación de un tercer espacio destinado a investigación biomédica, data center y empresas tecnológicas locales. El Polo reúne universidades, centros de investigación, organismos científicos y empresas tecnológicas, consolidando un ecosistema que conecta formación, innovación y producción. Su foco es claro: generar soluciones de innovación tecnológica para la industria, la economía y la sociedad en su conjunto. Con el Instituto Vaca Muerta, inaugurado en 2026, se forman miles de personas en perfiles estratégicos para la industria, generando empleo calificado y oportunidades reales. Cada nuevo desarrollo impulsa la economía local. Por cada empleo directo, se generan múltiples oportunidades en servicios, logística y tecnología. El Polo posiciona a Neuquén como la capital de la economía del conocimiento, reteniendo talento, atrayendo inversiones y proyectando la ciudad al mundo. Neuquén es energía y hoy también es conocimiento aplicado al futuro. El Polo Científico Tecnológico Capital nace como una iniciativa municipal en el corazón del oeste de la ciudad, un desarrollo planificado en etapas, con 3 edificios interconectados. Hoy, el módulo 1 y 2 ya están en funcionamiento, mientras avanza la licitación de un tercer espacio destinado a investigación biomédica, data center y empresas tecnológicas locales. El Polo reúne universidades, centros de investigación, organismos científicos y empresas tecnológicas, consolidando un ecosistema que conecta formación, innovación y producción. Su foco es claro: generar soluciones de innovación tecnológica para la industria, la economía y la sociedad en su conjunto. Con el Instituto Vaca Muerta, inaugurado en 2026, se forman miles de personas en perfiles estratégicos para la industria, generando empleo calificado y oportunidades reales. Cada nuevo desarrollo impulsa la economía local. Por cada empleo directo, se generan múltiples oportunidades en servicios, logística y tecnología. El Polo posiciona a Neuquén como la capital de la economía del conocimiento, reteniendo talento, atrayendo inversiones y proyectando la ciudad